Carlos Alonso, nos vamos a ir al mundo de la inteligencia artificial, que nos puede ayudar, facilitar, complicar. Nunca sabemos dónde nos va a llevar este mundo, pero que quizá para la descripción y para todo el trabajo que tenemos, pues nos puede facilitar mucho la tarea, y es un poco lo que les hemos pedido en esta ponencia, que nos den un poco esas pautas de cómo aplicar la inteligencia artificial tanto a la descripción como a la consulta de fondos documentales, y en el fondo pues es la posibilidad de recuperar información que nos permita difundir también. Muchas gracias. Bien, bueno, pues comenzamos primero y ante todo pues dando gracias a la organización por habernos invitado y poder participar, a la Comisión Episcopal por poder participar en esta jornada, de las cuales evidentemente estamos aprendiendo bastante. Y permítanme un poco que nuestro objetivo es presentar a través de lo que hemos venido haciendo durante años un producto, unas técnicas que están permitiendo, lógicamente, o que están permitiendo de gran manera ayudar a lo que es el trabajo del archivero en su día a día. Voy a intentar proyectar aquí. Vamos a ver esta es una de las interfaces de una de las aplicaciones, en este caso del proyecto Carabela. El proyecto Carabela, para que tengáis un poco referencia de lo que fue, yo durante 25 años he sido jefe del área de documentación del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en Andalucía, en Cádiz, y entre mi ánimo, mi amor y mi atracción por las tecnologías de diferentes niveles, pues, y a raíz de proyectos que eran potentes, y uno de ellos fue un informe que tuvimos que hacer para el Ministerio de Cultura a través del caso Odisei, pues vimos que, bueno, que si queríamos proteger el patrimonio arqueológico subacuático en un fondo tan importante como era el Archivo General de India, hay una documentación importantísima, y si queríamos protegerlo para que se supiera que esa documentación era sensible, nosotros teníamos que ir por delante y saber la importancia y proteger esas cosas antes de que puedan llegar empresas de Casa Tesoro y pase esa problemática, ¿no? Nosotros formábamos parte de la mesa del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, y en colaboración con el plan, pues, y me puse en contacto con Valencia, que a raíz de ahí Enrique Vidal, uno de los socios de la UPV, pues le habían dado el Premio Nacional de Informática, y al contactar con él me comentó que, bueno, que ellos llevaban tiempo trabajando en unas cosas parecidas y que para adelante. O sea, la idea era poder obtener a nivel de experimental una información fiable de que a través de las técnicas de inteligencia artificial yo puedo localizar documentación en los archivos y hacer búsquedas, como en este caso técnico de la administración, que lo que quería era proteger el patrimonio, hacer búsquedas en ese fondo documental. Entonces hicimos una experimentación en las peores condiciones posibles, porque era documentación no en alta calidad, sino descrita en calidad media, con muchísima problemática de letra, etcétera, etcétera, y nos patrocinó el proyecto la Fundación BBVA, que nos dio uno de los proyectos de investigación del año 2018, y bueno, y se desarrolló este proyecto. Creo que estoy dentro, sí. La finalidad de este proyecto era localizar esa documentación para proteger. Entonces, aquí el proyecto se hizo de la siguiente manera. Se descarga una documentación en base a los descriptores que había en el portal de archivos españoles sobre barcos naufragados, que era lo que te ponía naufragio, independientemente de que ese naufragio fuera un barco que venía, que transportaba azogue o mercurio, que transportaba libros, o que transportaba lo que le interesa a los cazatesoro, oro, plata, etcétera, etcétera. Entonces, descargamos la documentación. Se entrenó desde el punto de vista séptico sin saber nada más de lo que había en la documentación. Junto con ella se creó una colección también del Archivo Histórico Protocolo de Cádiz con más documentación, para que, sin saber qué es lo que había en esa documentación, podía haber naufragio o no, para meter ruido.
Y a partir de ahí se hizo un entrenamiento de lo que decía, reconocimiento del Grand True, transcripción del Grand True, entrenamiento de la colisión, y empezamos a buscar. Entonces se hicieron una serie de búsquedas que después os enseñaré, y el resultado fue que el 99%, bueno, una vez que se obtuvo, al preguntarle al sistema, dime cuántos barcos cargados con oro, plata, etcétera, podía haber en ese fondo documental para que se pudiera proteger esa documentación y no pasara otra vez lo de Odyssey, el sistema nos da, pues ahí me parece que eran, no me acuerdo, 218 creo que eran, más o menos. Era una colección de 150.000 imágenes, no era el Fondo del Archivo General de India, no nos hubiéramos atrevido. Entonces, a partir de ahí, fuimos a esos 218 y al resto de la colección y empezamos a mirar. Bueno, pues de los 218, 217 eran real. Nos lo había dado el sistema. El otro había sido un fallo. Pero estamos hablando de un índice altísimo, del 99% de éxito. Eso llevaba detrás una historia que ahora contaré con las búsquedas que vamos a hacer para que comprendáis, ¿no? Bien, me ha ayudado con esto que tengo aquí, donde tengo las listas, ya las búsquedas un poco hechas para no liarme, ¿vale? Porque si no, estar tecleando y todas estas cosas va a ser un problema. Vamos a ir poco a poco. Bien, vamos a ver si funciona. Bien. Yo he hecho sobre esa herramienta que habéis visto una búsqueda en la que Archivo General de Protocolo de Cádiz, yo pongo la palabra Cádiz, bueno, pues me sale todo esto, que cada uno de estos que veis aquí es un protocolo notarial. Y esto que hay aquí abajo es el número de imágenes de ese protocolo que tiene la palabra Cádiz. Fijaros, claro, yo me pongo a mirar cuántas veces aparece la palabra Cádiz en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Bueno, pues, infinidades de veces, ¿no? Entro en una, por ejemplo, en este protocolo, y le digo que me lo muestre. Entonces, bueno, aquí tenéis, se ve, ¿no? Yo le digo, antes os decía que no se puede obtener una transcripción, pero sí me ayuda la transcripción. O sea, yo le digo, ¿qué pone aquí? Y me dice, aquí puede poner Cádiz o, bueno, puede poner cumplido, pero el 100% es que pone Cádiz. O sea, me está dando una probabilidad, ¿vale? Me voy y digo, quiero que me diga aquí qué es lo que pone. Y me dice lo que pone. Quiero que me diga, por ejemplo, vamos a esta de aquí, más compleja. Quiero que me diga qué pone ahí. Ahí pone proprietario, propri. Me dice, a ver, aquí te pone todas estas posibilidades. Fijaros todas las probabilidades que me da. Cada una de ellas con un índice de acierto, perdón, con una confianza, con un porcentaje de fiabilidad. ¿Vale? Y entonces la palabra propietario, aquí está, propietario, ¿vale? Esa me dice que tiene un 25% de probabilidad. Hay otras que me la da con más y que son erróneas. ¿Qué pasa? Que si yo estuviera buscando esta palabra, si yo pongo la palabra propietario, no me lo daría si quisiera que fuera una sola probabilidad, es decir, el 100%. Me diría que no está la palabra propiedad, pero como tengo todo esto detrás y me da entre el 25%, que sí puede ser que lo ponga, me va a dar como resultado que esa imagen tiene la palabra propietario. Es la diferencia entre transcripción e índice probabilístico. La transcripción te da el mejor de las opciones. La que te dice, este es, con el mayor porcentaje, esto es lo que pone. El índice probabilístico te da todo lo que tiene detrás. Entonces, gracias a eso, puedes hacer búsqueda sobre cualquiera de estas y te saldría. Para ello tienes que ajustar esta línea de confianza. Si yo le digo que me busque propietario con un 15% con 80, tendría que bajarme el umbral a menos de 15%. Una vez que ya lo supere, ya no me va a aparecer. ¿Vale? Entonces yo puedo jugar con esas probabilidades de búsqueda. Bien, vamos a hacer otra búsqueda para que veáis un poco. Estos serían búsquedas simples. ¿Vale? Podemos utilizar, en vez de palabras, en un congreso en Huelva, había una chica que estaba haciendo, de Cádiz, de la Universidad de Cádiz, que estaba haciendo un estudio sobre presencia de armenios, comerciantes armenios en Cádiz. Entonces, desde el móvil enteré a ver qué documentación teníamos en Carabela, que no la habíamos hecho con esa intención en absoluto. Entonces, poniendo la palabra armeni, me va a dar armenio, Armenia, cualquier variable. O sea, yo pongo la raíz que yo quiera y un asterisco, entonces todo lo demás me lo corta. Y le digo, bueno, pues búscame documentos donde tenga la palabra armenio. Estos son resultados, o sea, todos los documentos, ¿vale? Y me va a dar las posibilidades.
¿Vale? Ahí tenéis. ¿Se ve? Me dice que pone armenio. Aquí está armenio, con un 33,50% de probabilidad. ¿Vale? Otro caso que nos pasó con una compañera que empezó a hacer su tesis doctoral sobre genoveses en Cádiz, con un barco que se había descubierto, que era uno de los primeros barcos que hunde en su ataque el pirata Drake a la bahía de Cádiz, hunde un barco genovés. Y se recuperó la carga, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tú le dices al sistema, búscame genoveses en Cádiz. Espérate un momento, porque este se ve fatal. A ver si encontramos... Bueno, se ve... Bueno, pero vamos, esto es curioso. Es curioso. Fijaros, como le enseñamos con todas las formas de grafía posible, aunque se ve mal, lo he puesto porque pone Génova, pero con X. Xénova. De Xénova. ¿Lo veis? Vamos a otro, por ejemplo. Aquí confunde el término. Ahí lo veis un poquito mejor, de Génova. ¿Vale? Es lo mismo, se pone la raíz, Génova, genovés, ¿vale? Cualquier cosa que sea relacionado con Génova saldría. Vamos a ir cerrando un poquito, si no vamos a encontrarnos un montón de pantallas después. Bien, otra probabilidad que tengo es hacer búsquedas ya más complejas. Ya no voy a buscar por una palabra o por una raíz, voy a buscar uniendo términos de búsqueda. Entonces yo voy a buscar un documento que me hable de un capitán general que se llama Francisco Solís. Y quiero que me encuentre el documento en la colección. Entonces le hago la búsqueda poniendo entre corchetes las palabras que van juntas. O sea, me tiene que salir capitán general junto en el documento. Y además que en ese documento aparezca la palabra Francisco Solís junto, porque estoy buscando un nombre de persona. No que me aparezca un Francisco y un Solís por otra parte del documento. Tienen que estar juntos ahí el corchete. Entonces, me voy, me dice que hay dos palabras en este, o sea, dos coincidencias. Ay, perdón, es que esta parte tiene clave, la estáis viendo, pero la siguiente no. Y no especie. Bien, ahora ya me muestra entero, la tenemos censurada, digamos, ¿vale? Perdón, me voy para atrás otra vez para hacer la búsqueda, porque si no, me estaba dando nada más que la... Volvemos a hacerla. Bien. Ahora le digo que me muestre esas dos coincidencias y aquí tenemos, fijaros que es un tipo de letra completamente diferente. Aquí tenemos un tal Francisco con sus abreviaturas de Solís, que es gobernador y capitán general, ¿vale? Entonces fijaros que haciendo búsquedas complejas también el sistema es capaz de dar una respuesta. Bien. Os decía que hay también otra cosa que se pueden crear, que es lo que nosotros le llamamos los macros. Vamos a ver. En este caso nosotros le decíamos al sistema que quería que me encontrara documentos de una persona que se llamara Francisco. Perdón, pero me parece a mí que no me ha hecho... Ah, sí, es que tarda. Es que tarda ahora por lo que veréis. Que se llama Francisco, que haya perdido un barco y que lo haya perdido en Sanlúcar de Barrameda. Entonces, todo esto que veis aquí son palabras por eso ha tardado más el sistema, por la que ha hecho la búsqueda. ¿Por qué? Porque claro, el poner un término barco en una documentación, en un tipo de barco que navegaba en India, con la carrera de India, hay infinidad, bergantín, galeón, galera, todos los que queráis, patache, todos los que queráis, ¿vale? Entonces nosotros lo que creábamos es, con todos esos listados de nombres que son barcos, tipologías de barcos, creábamos un macro, que le llamamos, que le poníamos una arroba delante, que es esa que tenéis aquí en la búsqueda, que pone @barcos. Lo mismo hicimos con otros términos, por ejemplo, si queríamos cargo, capitán, almirante, no sé qué, cargo, ¿no? Así, entonces con cada uno se crea, el archivero puede crear un macro, y con ese macro para servir al usuario puedes hacer las búsquedas en el fondo de archivo, si no tendrías que teclear todo esto para tú poder hacer la búsqueda, es decir, y además se te va alguna palabra. Bueno, pues aquí tenemos, le vamos a que nos muestre la imagen en la que nos dice que nos ha encontrado un Francisco, que además le pedimos que el 15% del nombre Francisco esté cerca de la palabra barco para saber que ese barco pertenecía a Francisco. Y no me dé por un lado un Francisco y por otro lado un barco.
Bien, pues nos vamos, me dice que tiene 3 palabras. Y aquí tenemos un tal Francisco Hernández, que viniendo con la dicha nao, es una de las tipologías, ¿se ve? Es una de las tipologías de barco, de Francisco, y ahora por algún lado debe de estar Sanlúcar de Barrameda. Aquí está. Sanlúcar de Barrameda, ¿vale? Fijaros nuevamente la grafía, la complejidad de la grafía. Bueno, pues el algoritmo aprende. Bien, vamos a dejar un poco el archivo de India. También se han trabajado con otras colecciones, como puede ser Imani. Imani es una colección que la tenemos aquí. Es las cartas de la Cancillería francesa. Estamos hablando de documentación del siglo XIII, para que veáis otros tipos de letras también sobre los que ha trabajado y eficacia un poco del sistema. En esta vamos a decirle que nos busque, durante este tiempo, Navarra formaba parte de la corona francesa, pertenecía a Francia, entonces le hemos dicho que nos busque documentos en los que apareciera la palabra Navarra. Entonces, en esa colección de las cartas de la Cancillería aparecían 18 documentos con el término Navarra, perdón. ¿Vale? Volvemos otra vez. Además, esta documentación está en latín. O sea, otra de las ventajas que tiene estos sistemas es que no tiene barrera idiomática. Si tú estás buscando la palabra Navarra en latín, bueno, Navarra, una palabra X, ¿no? Sea la que sea, que se escriba en diferentes idiomas, si tú le enseñas que enfant significa niño, pues te va a aparecer, cuando tú le metas enfant, te va a aparecer. O si le metes niño y le dices que es un sinónimo de enfant, como los macros, te va a aparecer y no tiene barrera idiomática. Puedes buscar en cualquier idioma, ¿vale? De hecho, en esta colección en latín, tú podías hacer búsquedas en español y te salían, ¿vale? Lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo de ninguna palabra que sepamos que dé éxito. Bien, imaginaros que ahora queremos buscar una persona que se llamaba Arnal, que era deán de la ciudad de Tudela. Entonces, lógicamente ya cuanto más precisión le metes en la búsqueda, los resultados son más escuetos. Entonces, me da la documentación, me dice que aparecen 2 palabras, que es Tudela y que aparece, ahí tiene Arnal, Joan Arnal, que dice Espeleta deán de Tudela, ¿vale? Entonces, quiero con esto que veáis un poco de cara al usuario la cantidad de servicios que se pueden prestar especializados. O sea, esto además es hasta, digamos, una fuente de ingreso por un servicio para el archivo. O sea, a una persona que está haciendo un trabajo de una tesis doctoral, imaginemos, hace años que pensemos en el archivo de India, un archivo al que viene es multinacional en el sentido de que tiene la historia de muchos países y hay muchísimas personas de otras partes del mundo que vienen a Sevilla a consultarlo, etcétera, etcétera. Lo que supone eso de coste, etcétera. Si se presta un servicio al investigador diciendo, quiero que me busque, como nos pasó antes comentábamos en el café, a una persona que estaba haciendo un trabajo sobre la venta de esclavos y conforme estábamos hablando con ellos, buscamos esclav con asterisco y nos salió un montón de documentos y dice, jolín, me ha fastidiado porque llevo un montón de tiempo buscando documentos y en un segundo me has dado un montón. Entonces, si a una persona que está buscando una temática de investigación, tú le ofreces toda la variedad de documentos que está buscando sin necesidad que venga, y ya a partir de ahí se los sirve digitalmente para que esa persona o te los compra o lo que sea. O sea, estamos hablando de un servicio que realmente para el archivo tiene un potencial importante. Bien. Y otra cosa que nos resultó curioso es que antes decíamos que Navarra durante un tiempo perteneció al reino de Francia. Si vemos simplemente por los documentos que están ordenados cronológicamente, ¿en qué momento creéis que perteneció al reino de Francia? Aquí tenéis el número de páginas. Fijaros cómo aquí de pronto pasa 157 veces que aparece Navarra. Aquí no, pero aquí empieza 208, 134, 222. Está claro que es estos años en los que Navarra, que fueron pocos años, perteneció a Francia. Fijaros simplemente a nivel estadístico, puede sacar en qué momento fue. Entraríamos aquí, miraríamos cuál es el año y ya podemos salir de dudas. Bien. Y por último,
porque creo que va a salir preguntas y dejar tiempo, creo que es lo mejor. Os voy a mostrar otro caso, que es el del archivo, voy a ir cerrando, ¿vale? El del archivo de Finlandia. Este es el buscador, por los mismos sistemas que hemos visto de Carabela, etcétera, donde se puede trabajar con los índices probabilísticos detrás y me da todas las posibilidades de búsqueda. Pero en este caso, en los archivos nacionales de Finlandia, la serie que tienen metida aquí, son más de 1 millón de documentos, son protocolos notariales. Entonces, ellos querían que esos protocolos estuvieran abiertos a la ciudadanía y que cualquier persona pudiera buscar, pero para no liarla, que le diese la versión, digamos, transcrita al lado, aunque solamente le diera el de máxima probabilidad, es decir, una transcripción de una sola palabra. Evidentemente ahí podía haber errores, porque como hemos visto, la palabra real puede que no esté en primera posición en el índice probabilístico, sino un poco más abajo. Entonces ellos, a pesar de eso, querían sola y exclusivamente que le diese la máxima, ¿vale? Entonces, para que veáis otras formas de presentación y de... Bien, voy a coger aquí el enlace. ¿Cuál tenía puesto? Bueno, tenía puesto una persona que se llama Matt Anderson y le decimos que en ese fondo nos busque cuántos Matt Anderson hay y nos dice que hay 228.785 páginas que habla con ese nombre y apellido. Le decimos, bueno, muéstranos uno, y esta es la forma en la que se muestra después al usuario a la hora de lo que ellos querían de consulta. Te muestra el documento original y a la derecha tú le dices, quiero que me lo muestres aquí. Te muestra la línea donde está la transcripción de ese documento original. ¿Vale? Es una forma para que veáis de presentación de esos resultados. Posibilidades de tener en abierto en red, donde una persona puede consultar, e incluso esto mismo se podría hacer con el índice probabilístico detrás, es decir, que al pinchar en Matt Anderson aquí, me sale todas las probabilidades de que a lo mejor no se llame Matt Anderson, sino que sea otro. Entonces, bueno, las posibilidades de la herramienta son tremendas, son infinitas, y bueno, yo creo que lo mejor es, por si queréis preguntar, dejar abierto tiempo y a cualquiera de vosotros que quiera preguntar, e intentemos un poco resolverlo. Sí me va a permitir, como colofón un poco, conclusiones. Las técnicas de inteligencia artificial son de gran utilidad, pueden ser enorme para el archivero, para los investigadores como usuarios también, o para el usuario en general, son de gran utilidad porque facilitan la gestión, el acceso a la documentación, agiliza enormemente las posibilidades de localización de documentos, permite identificar documentación de cara a la gestión y al control y al acceso público de las mismas, permite trabajar sobre fondos con muchísimos números de imágenes, no importa cuáles, y son asumibles perfectamente a través de los procesos de indexación de la colección, ¿vale? ¿Qué esperamos o qué ofrecen estas técnicas? Bueno, posibilitan el reconocimiento de textos manuscritos, la investigación, nos ofrece las posibilidades de identificar tipos documentales a los investigadores, y tienen un tremendo potencial de futuro. Eso no lo decimos nosotros, lo decía el director de la Biblioteca de la Sociedad Filosófica Estadounidense hace unos años, cuando estas tecnologías estaban empezando a desarrollarse. Hoy en día esas tecnologías son una realidad y están al servicio de la sociedad para poderse usar, y creemos que el ámbito y el mundo de los archivos es tremendo el potencial que tiene, y no solamente eso, sino que ahora nos están llegando incluso para temas de médicos. Es decir, hay gente que sabéis que están estudiando por los informes clínicos, pues las respuestas de determinados medicamentos y las respuestas de los enfermos por los partes médicos de los médicos. Entonces muchos de ellos están manuscritos, entonces están pidiendo trabajar porque quieren ver el impacto, por ejemplo, del cáncer, los tratamientos, cómo han dado solución desde hace 40 años hasta ahora a enfermos de cáncer, los porcentajes de recuperación, etc. Y todo eso ofrece de una manera rapidísima un acceso a una información a un profesional que está elaborando unos tratamientos y que tendría que mandar gente a los archivos a buscar. Entonces, de esta manera es prestar un servicio a un sector social, que es la investigación científico-técnica, en este caso de avances médicos, con un retorno para todos bastante interesante, ¿no? Bien, pues por lo demás, muchas gracias por vuestra atención y estamos para lo que deseéis, y para cualquier consulta podéis escribir a este correo.
A mí sí se me ocurre una pregunta, es decir, si ahora que nosotros hemos visto las tropecientas posibilidades que tiene esta técnica para describir y para localizar, para recuperar información, y quisiéramos empezar y tenemos un fondo digitalizado en distintos archivos, un archivo de una catedral, de una diócesis, de una parroquia, etcétera. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Podríamos compartir con vosotros? O sea, ¿cómo podríamos contactar con vosotros? ¿Podríamos hacer un proyecto conjunto de investigación? Porque pueden ser letras diferentes a las tratadas. Bueno, no sé, no quiero poneros en un compromiso, pero por ver... Vamos a ver, nuestro objetivo aquí en la charla era mostrar un poco la potencialidad que estas técnicas tienen de cara al ámbito de los archivos. La spin-off que se convierte, o sea, el proyecto de investigación que se convierte en spin-off, evidentemente, como empresa, ofrece una serie de servicios y también está abierto a proyectos de colaboración que se puedan montar desde el punto de vista de investigación. Los servicios, dado que he explicado un poco la forma de trabajo, es tan simple como, bueno, evidentemente la documentación la tienen los propietarios, es decir, qué documentación tenéis, cuál queréis atacar, qué volumen de documentación tenéis. Entonces, sobre todo eso, siempre y cuando esté digitalizado, sobre todo eso, lo que hacemos es un análisis de cómo es la documentación, esté donde esté, y esté en el formato que esté. Formato quiero decir del IATO una vez digitalizado. Se ve las características de esa documentación, problemas de conservación que tenga, letras, etcétera, 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 y se hace una valoración de lo que en tiempo llevaría a hacer ese entrenamiento y ese tratamiento. El proceso de trabajo es doble. Por una parte hay un trabajo técnico, que es el entrenamiento, digamos, es decir, que incluiría lo que es entrenar la colección y entrenar el algoritmo matemático para que eso ya esté funcional, y el segundo es procesar todo el resto de la colección con ese entrenamiento. Son costes diferentes, digamos, desde el punto de vista económico. El coste de entrenar es uno que cuando tú tienes entrenado, si la colección es similar, da igual que tú le pongas 30.000 documentos o 30 millones de documentos detrás. Lo que pasa es que el coste de 30.000 o 30 millones lleva un procesado, que ese sí es coste, como si fuera la digitalización prácticamente, ¿vale? Entonces, que eso se pueda hacer a través de un encargo, que se pueda hacer a través de un proyecto de investigación, de una convocatoria, bueno, pues nosotros, digamos, en ese sentido no tenemos ningún inconveniente en sumarnos a cualquier propuesta que venga. Pero bueno, el proceso o el procedimiento de trabajo es ese, ¿no? También hay organismos o instituciones que dicen, bueno, yo qué sé, por ejemplo, un tipo de documentación que son las actas de plenos, de diputaciones, de ayuntamientos, que son similares, que son muy parecidas, que son unos tipos de letras muy homogéneos. Bueno, pues hay unos clientes que vienen y dicen, mira, yo quiero entrenarlo para después aplicarlo a todos los ayuntamientos de mi provincia, ¿no? Bueno, pues perfecto, vamos a hacer el entrenamiento y después haremos el tema del procesado de todo y cada uno de los ayuntamientos, bueno, hay muchas formas y múltiples maneras de afrontarlo. No sé si Luis, que es el CEO de la empresa, también quiere apuntar alguna cosa después. Él es Luis, que es el CEO de la empresa Transcriptorium. Hola, buenos días. Bueno, repito con disculpas para los que ya me habéis escuchado. Pero bueno, el Transcriptorium es una compañía que lo que hace es a los propietarios de las colecciones les ofrece el servicio que ha comentado Carlos, no redundaré en ello, pero que tiene dos fases diferenciales muy, muy claras. La primera fase es la fase de consultoría. El propietario de la colección nos tiene que aportar la colección o unas imágenes que nosotros seleccionamos como las imágenes tipo, para que nosotros hagamos un análisis de qué complejidad tiene, qué número de manos, si intervienen varios idiomas, como es el caso que comentaba Carlos, porque con eso vamos a saber el tiempo que vamos a necesitar para hacer el Grand Truth, que es la transcripción de un número pequeño de páginas a lo que estamos buscando, la información final. El coste de esa consultoría realmente no varía mucho en función del tamaño de la colección a la que se va a aplicar, porque es un coste
de paleógrafos y de personas haciendo una transcripción de un número de documentos determinado para conseguir que la máquina tenga un modelo de aprendizaje. Después, la aplicación de ese modelo de aprendizaje se hace sobre colecciones pequeñas o grandes. Y hay un coste de producción, tanto por imagen, ¿correcto? Y ese precio tiene un escalado, pero se parece mucho al concepto de digitalización que ya conocéis todos. Es decir, una vez que ya el modelo está entrenado, el coste de aplicación del modelo a la colección tiene que ver con el número de imágenes que se vayan a tratar. Y nosotros hacemos un escalado muy similar a lo que hacen las empresas de digitalización que conocéis bien, que hacen OCR, por ejemplo, ¿vale? Pero realmente ahora estamos trabajando también con muchos clientes que nos piden no tratar una colección concreta y decir, te entregamos esta colección, darnos las bases indexadas, como comentaba Carlos, sino que hay gente que ya nos está pidiendo y déjame abierto el sistema para que yo vaya alimentando cada vez más, con más datos, esa colección, porque como el modelo ya lo tenéis entrenado, pues a partir de ahora lo que queremos es ir aportando diferentes lotes para que se vayan entregando los resultados conforme vaya pasando. Por ejemplo, el tema de diputaciones. Hay una diputación que tiene 211 ayuntamientos. 211 ayuntamientos y una cantidad ingente de actas que son más o menos homogéneas desde el siglo XIV, XIX-XX. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho el entrenamiento de todos los modelos que pueda haber más o menos recogidos en toda la colección de todos los ayuntamientos y ese coste ha sido un coste único. Después iremos entrenando cada ayuntamiento de los 211 conforme tengan fondos o intereses determinados para que esas informaciones estén al acceso. Entonces, estamos abriendo mucho el modelo. De hecho, estamos aprendiendo mucho de vosotros, que sois los clientes que nos decís qué es lo que necesitáis y cómo podéis ajustar vuestras necesidades a nuestras capacidades. Pero bueno, Transcriptorium es, yo creo que una compañía que en el afán de conseguir que todo esto evolucione hacia una notoriedad importante, por lo que estamos es muy dispuestos a analizar cada uso y cada necesidad que tiene un cliente para ir acomodándonos lo máximo posible. Como decía Carlos, participamos en ofertas públicas, estamos ya en ofertas públicas en las que ya los ministerios están queriendo utilizar nuestra tecnología como tecnología de servicio público. Estamos participando con diputaciones que ya nos han otorgado concursos, con empresas, como comentaba Carlos. Hay algunos que son casos un poco más desagradables, es que quieren tratar el tema de las multas, pues enhorabuena. Y otros que están con temas de expedientes médicos, que hacen empresas que hacen dianas terapéuticas. Son empresas de desarrollo de fármacos, pero para poder desarrollar fármacos ad hoc para un cliente particular, necesitan encontrar datos manuscritos en los expedientes médicos donde se trata esa enfermedad con determinados medicamentos para hacer esa terapia particular. Y diréis, bueno, pues el Transcriptorium es la herramienta que se utiliza para ese tipo de cuestiones. Bueno, en definitiva, el espectro es amplísimo y nosotros estamos encantados de que cualquier propuesta que pueda haber de vuestra parte, pues la tomaremos en consideración. ¿Okay? Gracias. Sí, bueno, nosotros, Carlos, si me tienes que corregir, me corriges porque yo no soy técnico. El inicio de Transcriptorium, como es un equipo de investigación, pues, ¿qué hacen los investigadores? Se van a lo más difícil. Y no hay nada más difícil que el texto manuscrito. Habréis visto el procesal encadenada, letras complejísimas hasta para vosotros si sois paleógrafos en algún momento o tenéis, estáis duchos en la materia, algunas letras hasta resultan un poco... Nosotros hemos visto peleas de paleógrafos, ¿eh? O sea, aquí pone esto, no, pone otra cosa. Entonces, cuando surge Transcriptorium, nos estamos en lo que se llama la séptima derivada, ¿no? Vamos al más difícil todavía. Y estamos haciendo temas muy complejos y tal, cuando nos damos cuenta que la necesidad es más básica. Y cuando la necesidad es más básica significa que, por ejemplo, OCR, que trata texto mecanografiado, no funciona tan bien como nuestra tecnología cuando la aplicamos sobre el texto mecanografiado. ¿Qué está pasando? Que ahora muchos OCRs potenciados, musculados, con RPAs, con sistemas de robotización detrás que intentan... Sabéis que el OCR está muy bien, pero no te acaba de dar el resultado que tú pretendes. Entonces siempre hay gente detrás desarrollando OCR a mis necesidades concretas. Pues nosotros, cuando OCR llega extenuado a determinadas eficiencias,
aplicamos nosotros nuestro modelito que hace texto manuscrito y partimos del punto extenuado del OCR, nosotros empezamos a estar cómodos. Entonces hay colecciones en las que no teníamos ningún tipo de intención previa. Por ejemplo, pues decíamos, oye, el texto mecanografiado ya lo tratan las grandes compañías de OCR, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? Pues ahora resulta que sí, que el OCR tratado, perdón, que el mecanografiado tratado con nuestra tecnología tiene una eficiencia mucho mayor y da unas capacidades, ya no solamente en lo que es la transcripción, sino también en la detección del layout por encima de lo que puede hacer un OCR musculado, ¿eh? Ya no hablo de un OCR que te descargas en libre. Además, también permite hacer búsquedas más complejas que lo que te permiten los OCR y bueno, llegar a mucho más explotación del documento como fuente de información de lo que te permite un OCR normal y corriente. Es importante, y disculpa, si cuando estáis hablando de la complejidad de la digitalización, que es mucha, digitalizar preserva, pero no te permite el acceso al dato. La digitalización es un coste elevadísimo cuando además detrás no puedes hacer mucho con la documentación si no te la lees toda, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando y muy fuerte en un concepto, y es que una vez que tú escaneas una colección sin discriminar los documentos previamente, porque no tienes que ordenarlos, la propia aplicación puede autoclasificarlos, lo estaba comentando ante Carlos, con lo cual todo el trabajo previo de clasificación, que es un coste laboral impresionante para poder tener una digitalización correcta, se elude con este tipo de tecnologías. Las posibilidades son bestiales. Sí, ahí es lo que yo quería decir antes, o sea que si tenemos un fondo digitalizado y se aplica esta tecnología, el técnico de archivo tiene dos realidades bien diferentes. Si no se aplica, la realidad que tiene es que tiene un fondo por leer, por describir, por poner accesible, metadatar, etcétera, 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 con todas las problemáticas. Mientras que de la otra manera va a tener que hacer el trabajo también, evidentemente, pero va a tener que hacer el trabajo con unos listados previos que le va a decir todas las tipologías documentales que hay en eso que tiene que describir y todas las metadatos que tienen en eso que tiene. Es decir, tiene un auxilio bueno, impresionante a la hora de enfrentar esa tarea. Muchísimo más rápido, muchísimo más ágil, más rentable y con unas probabilidades de éxito, que es lo que os decía, o sea, en tema de clasificación, digamos, tipológica, pues los índices están por encima del 90%. En el tema de metadatado es que si el documento tiene 1000 palabras, te va a dar 4000 palabras. Y tú le puedes decir cuáles son las más representativas del documento a la hora de darte un resumen previo de lo que puede tener de contenido. Y por lo menos a nivel telegráfico lo vas a tener. Tú ya después como profesional lo vas a tener que madurar, repasar y poner, ¿no? Evidentemente. Y otra de las cosas, el tema de las normas RIC, el etiquetado, el tagueado que le llamamos nosotros, te permite las relaciones. Es decir, si me sale una persona que se llama, por ejemplo, Carlos Alonso, voy a ser egoísta y puedo, al buscar en cualquier colección, porque yo he tagueado el nombre completo, Carlos Alonso, y voy a buscar en cualquier colección todo lo que hay sobre esa persona, porque ya lo ha entrenado, de manera que va a poder taguear por oficios, por yo qué sé, por productos, por profesiones, por nombre, apellido, toponimia, pueblo, lo que se quiera. Lo único es saber qué es lo que él decía, qué quiere el cliente, o sea, qué queremos hacer, a dónde queremos llegar. Entonces vamos a hacer un producto ad hoc a eso. Sí, comentaba antes Miguel Ángel Bermejo que estamos en contacto con algunos gobiernos de países nórdicos cuya afán es democratizar la información que tienen en sus archivos para el ciudadano. Y en eso hay un proyecto bestial. Estamos hablando de 125 millones de documentos. Y eso significa que ellos quieren que cualquier persona pueda entrar en una página enlace de la administración y decir, quiero saber de mi familia, de mis lindes, de mis terrenos, de mis antepasados, de lo que pasó en mi pueblo en tal fecha. Y eso, claro, es un proyecto impresionante, ¿no? Porque por un lado hay datos que son públicos y otros que no pueden serlo, con lo cual tienes que estar trabajando con la anonimización de algunos datos, con evidentemente cuestiones legales, pues las sentencias o cuestiones médicas no se pueden publicar, y entonces trabajas en un proyecto donde tienes que darle cobertura a, por un lado, la democratización de la información, es decir, que cualquier persona que entre a buscar datos suyos las pueda obtener. Eso es un alarde de desarrollo social, o sea, aparte tecnológico, detrás hay un alarde de desarrollo social. Pero también
sabemos que hay cierta información que tiene que ser primero testada o manejada por los funcionarios o los responsables para saber si esa información se puede dar o no dar o si tiene que formar parte de un determinado legajo de documentos y tal. Entonces, por un lado tenemos el acceso universal, pero por otro lado estamos facilitando herramientas para que las personas funcionarias que están trabajando en ese expediente sean mucho más eficientes. Nosotros tenemos un socio, Enrique Vidal, tiene 73 años y él dice, cuando pido una partida de nacimiento mía, tardan 6 meses en mandármela. Y ahora hemos hecho un experimento y tardamos nosotros 3 segundos en encontrarla. Es decir, es un diferencial bestial en cuanto a recurso y eficiencia de la administración. Por lo tanto, en reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Justicia, pues dicen, es que esto nos cambia radicalmente el paradigma de eficiencia, de tiempos de administración, de recursos necesarios. Entonces, antes decía Carlos, para hacer esto hace falta 1.636 técnicos. Bueno, pues si no los hay, a ver cómo mejoras ese ratio. Pero hay una cuestión que es impresionante y que es la primera que se valoró dentro de la filosofía de Transcriptorium, y es que a nivel de investigación, pues es increíble, ¿no? O sea, el conocimiento de materias y de asuntos que estaban ocultas para el mundo y que cuando haces una búsqueda, pues te encuentras a un escritor que se había desaparecido del panorama español, nadie sabía dónde estaba y luego de casualidad descubrimos que había emigrado a Buenos Aires. Bueno, pues... O la multa que le ponían a Fray Luis de León por no ir a clase. O sea, así que sale de pronto y dice... Pues muchísimas gracias a todos.